Bueno, señores, sí, ya estamos acá en esta parte. Por supuesto, como siempre, esta es la reflexión, la sabiduría de lo alto, que tomamos un libro de la Biblia para reflexionar juntos con ustedes. Y por supuesto, vamos a estar hoy reflexionando en Génesis, pero en el libro y el capítulo 2, los versos 21 al 25. Y dice así. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amigos televidentes, esta reflexión de este día, que está tomada en Génesis 2, y les leímos los versos del 21 en adelante y terminamos en el 25, pero pueden leerlo todos ustedes. Cuando estaba, como siempre, reflexionando, leyendo, para traerles la reflexión y para que el Dios Todopoderoso, gran luz, me diera y me iluminara para, pues, traerle esta reflexión. Por supuesto, como siempre, tengo una, pero el Señor es el que dispone y quiso esta reflexión. En esta reflexión, amigos televidentes, hay muchos misterios. Como en todas las reflexiones, me he dado cuenta que dentro de cada versículo hay unos misterios que, si no nos detenemos, si no pedimos la sabiduría al Dios Todopoderoso, muchas veces nos podemos confundir, o simplemente Dios nos quiere decir algo a uno mismo, a la persona, y quiere decirle algo al ser humano. Por eso esa palabra es viva diariamente para nuestra reflexión del ser humano, para la reflexión del ser humano del día a día. Y aquí en esta reflexión vemos algo muy importante. Y vemos cuando Adán está en el huerto, bueno, con los animales, con ya lo que se había creado en el jardín del Edén, y por supuesto tenía animales de su naturaleza. Dios, en su misericordia y ya por supuesto en el seguimiento que Dios quería para la producción, para la tierra, el plan que Dios tenía, pues era el momento para darle a Adán, pues, una compañera de su naturaleza, porque ya en los animales, le había dado los animales y todo eran de sus especies. Por supuesto, su compañera no iba a ser una de las especies de los animales, por supuesto que no, sino una que era igual que él. Cuando Dios cierra a Adán para sacar de la costilla a la mujer, ahí hay un misterio, porque cuando Dios abre a Adán para sacar a la mujer de la costilla, o para mostrarle que va a ser carne de su carne, la cierra, queda un vacío. Entonces ese vacío Dios lo llena con la misma carne, o sea, carne de su carne, de la de Adán, cierra esa costilla con la carne. Y por supuesto le da a la mujer.
La mujer, cuando se la da a Adán, lo que le está dando y mostrándole que es alguien de su especie, alguien igual a él, un hombre, una mujer que no va a ser una paloma o no va a ser un perro, va a ser alguien de su especie, en donde van a forjar algo junto de su misma especie, en donde Dios le hará el milagro al ellos reproducirse de su misma especie, por supuesto, para que se reproduzcan y para que avancen y evolucionen. Pero aquí, cuando Dios saca a la mujer de la costilla, lo que está diciendo es que es la esposa. Por eso dice la mujer a Adán. Pero antes, en otros versículos, Dios nos muestra que ya había imaginado a la especie de Adán. Ya había imaginado a Adán y había imaginado a Eva como varón y hembra. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estaban formados y que iba a buscar un momento para que cuando Adán estuviera en la tierra, quiso traerlo primero, quiso irle mostrando a Adán todas las bellezas y la naturaleza de lo que iba a disfrutar. Pero todavía estaba incompleto y por eso sale de la costilla. Pero el misterio está en el vacío, no en la costilla. ¿Por qué en el vacío? Porque la rellena el vacío de la carne para que Adán sepa que es carne de su carne. No que es prioridad, ni que es primero, ni que es su posesión, sino carne de su carne. Y que Dios ya la había creado a ambos, varón y hembra. Cuando se habla de mujer a Adán, se está diciendo que es su esposa. Y el vacío significa que esa carne es la delicia de Adán, esa que él le entregó a Adán, porque la eligió para él. Por eso dice que ese vacío significa, cuando llena esa carne, que esa carne es su mujer, su esposa, será su delicio, elegida por Dios para él. Ahí está el misterio de esos versículos. Por supuesto, cuando Adán se maravilla y ve que es carne de su carne, hueso de su hueso, tiene que maravillarse, porque al ver los animales no se siente identificado. Pero cuando ve la mujer, su esposa, la mujer es su esposa. Cuando ve su compañera, su esposa, sí se maravilla y por eso dice carne de mi carne y huesos de mi hueso. Y se siente identificado. ¿Y cómo es que ahora, amigos televidentes, cuando Dios ya formó y tiene un plan para cada ser humano, tiene un plan divino para la tierra, para cada especie, quieren venir a querer decirle que Dios no es la verdad, que ustedes son lo que quieran, que ustedes se identifican como quiera? Cuando Dios ya formó todo, formó al varón, formó a la hembra de la manera que Él quiso. Aquí lo que Dios está diciendo es que cuando usted tenga a su compañera, a su esposa o su esposo, serán una sola carne, y que cuando sean una sola carne, el varón tiene que olvidarse de su machismo y la hembra de su feminismo. Tienen que ser uno, olvidarse de todo eso para formar el hogar que Dios quiere que formen, olvidándose de sus intereses individuales como macho y como hembra. Dios quiere y forma una familia de unidad, de unión, y los ama
y los ve a todos por iguales. Dios ama a la familia y usted tiene que respetar el mandato y el amor de Dios aquí en la tierra. Bendiciones.